Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer San Mateo capítulo 25. Estemos de pie un momento. Vamos a leer Mateo capítulo 25. Gloria a Dios. Bienvenidos todos, hermanos, al culto, amigos y también los niños. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, Señor, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a orar, hermanos. ¿Les parece? Por los amigos que están aquí. Esta es una campaña evangelística y esperemos que los hermanos líderes de evangelismo hayan hecho el trabajo, porque si es evangelística, aquí debiera haber mucha gente inconversa. Señor Jesucristo, Padre de la gloria, Dios maravilloso, te ruego que bendigas a los amigos, que les des revelación de tu palabra, que les des entendimiento, Señor, que esta palabra es viva y eficaz. Señor Jesús, es la unción del Espíritu Santo la que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. Siéntense, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a hablar esta noche de algo que de pronto no nos gusta. ¿Qué tal si hablamos esta noche del infierno? No nos gustó. Pues estamos hablando de salvación. Es importante, hermanos, y sobre todo los amigos, que la Biblia habla de un cielo y de un infierno. Ambas cosas las dice la Biblia. Si vamos a hablar de lo uno, hay que hablar del otro. La gente dice, la gran mayoría de los que quieren escudar su pecado, dicen que infierno no hay. ¿Y qué más infierno que la situación que vivimos en la tierra? Dicen algunos. Pero resulta que Dios es un Dios santo, es un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso dice Éxodo capítulo 20. También dice Ezequiel capítulo 18, he aquí que todas las almas son mías, el alma del Padre como el alma del Hijo, mas el alma que pecare morirá. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo voy a hablarles, amigos, de lo que la Biblia dice.
¿Sabe que la persona que más habló del infierno fue Jesucristo? En el Antiguo Testamento poco se habla del infierno y poco se habla del diablo. Pero quien más habló del infierno y del diablo fue Jesucristo. Razón tiene. Él es Dios. Y en muchas partes de las predicaciones de Jesucristo habló del infierno. Y les voy a decir de lo que es el infierno según la Biblia. No es un invento mío, según la Biblia. Porque, hermanos y amigos, hay un infierno que evitar y un cielo que ganar. Si usted quiere ganar el cielo, está en sus manos. Pero si quiere ir al infierno, está en sus manos. Y voy a decirles bíblicamente 10 pasos o 10 puntos de lo que es el infierno. Son temas que poco mencionamos. No sé por qué. Sí, repito, quien más habló del infierno fue Jesucristo. Porque Él sí sabe que existe el infierno. En siglos pasados, la religión tradicional se inventó el purgatorio y se inventó el limbo. Los amigos que están aquí saben, sobre todo las personas más antiguas, más ancianas, dicen la religión se inventó el purgatorio diciendo que el purgatorio es un lugar intermedio donde la persona que no llegó al cielo, pero tampoco llegó al infierno, que la persona entra al purgatorio en un fuego lento, y que a través de ese fuego lento la persona que no fue ni tan buena para ir al cielo, ni tan mala para ir al infierno, el fuego del purgatorio la purifica y luego la Virgen del Carmen lo saca del purgatorio. Ese fue el invento que se inventó Roma. Y el problema es que ellos se inventaron no solamente un lugar que no existe, pero aparte de eso se inventaron la forma de sacarle plata a la gente. Que para sacar a una persona del purgatorio hay que pagar responsos, misas, aniversarios, etc. Y tristemente eso todavía existe. El limbo. Se inventó la religión popular, el limbo, diciéndole a los padres que quien no bautice a sus niños a tiempo, si ese niño se muere, se va al limbo, que también era un lugar de tormento, un lugar donde el niño recibió un castigo por el descuido de los padres. Primero, el limbo no existe. La Biblia no dice en ninguna parte de eso. Segundo, los niños no tienen que bautizarse, porque de los niños es el reino de Dios. En la ley de Moisés, los niños varones debían circuncidarse a los 8 días de nacidos, pero no era un bautismo, era la señal de un pacto, del pacto abrahámico, porque Dios le exigió a Abraham una señal, y la señal era que todo varoncito descendiente de Abraham debía circuncidarse, para que ese era el sello de pertenencia de la nación, pero no era el bautismo. Ustedes saben, hermanos y amigos, o hermanos, que el bautismo para niños no existe en la Biblia. Aunque lo hemos dicho aquí tantas veces, ese bautismo para niños se lo inventó la religión. No existe. Juan el Bautista bautizaba adultos, personas con conocimiento, con conciencia, en su juicio cabal. Jesús fue bautizado de 30 años.
Los apóstoles y demás fueron bautizados adultos. Amigo, el bautismo para niños es una herejía del Roma. No existe. Bíblicamente no existe el bautismo para niños. Pero para sacarle plata a los padres, también se inventó un limbo que por el descuido de los padres el niño tenía que ir a pagar a fuego lento hasta que la Virgen de Fátima le diera la gana de sacarlo. Primero, no existe el bautismo para niños. Segundo, no existe ninguna Virgen del Carmen. Tercero, no existe ninguna Virgen de Fátima. Es carreta de la religión. Para nosotros los cristianos solo existió una Virgen llamada María. No se llamó Carmen, ni Fátima, ni Guadalupe, ni la Virgen Negra, ni la Virgen de las 7 ampollas, ni la Virgen del Buñuelo, ni la Virgen del... Bueno, que todo eso se lo inventó la religión para engañar a la gente y sacarle plata a la gente. El purgatorio fue un invento también de la religión, porque la religión obligó a la gente. Recuerden ustedes la historia patria. Aquí los españoles no llegaron, ellos no descubrieron nada. Ellos simplemente fueron invasores. Ellos cuando llegaron aquí habían muchas tribus, mucha gente no eran españoles. Y aquí llegaron a América hace 500 y tantos años con una espada en la mano y con una cruz en la otra. ¿Se vuelve católico o se muere? Y aquí en América mataron muchos indígenas y otras personas que no, por negarse a pertenecer a la religión católica, los mataron con la señal de la cruz y con la firma de los jerarcas más importantes de la religión. Eso lo tienen que pagar un día. Eso no está, para los hombres quedó sepultado, pero para Dios no. Llega el día en que todos tendremos que comparecer ante el juez de vivos y muertos. Jesucristo es el gran juez de vivos y muertos. Y nada de lo que ha hecho la religión, las canalladas y las sinvergüenzadas que hizo la religión y los políticos de turno en Colombia, tienen que pagarlo un día. Lo van a pagar, tarde o temprano, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso Apocalipsis capítulo 17 y 18, que se habla de la destrucción de Babilonia. Según la profecía, Babilonia viene de Babel, que es lo que hoy es normalmente la religión, que ha contaminado al mundo entero. Bueno, de pronto me escacho hablando aquí, es mejor seguir. Entonces, el Papa Juan Pablo II abolió, o mejor dicho, promulgó que el purgatorio y el limbo no existía. No es que lo haya abolido porque no ha existido, simplemente digo, eso no existe. Eso no ha existido jamás en la Biblia. Y jamás, amigo, mire, la gente hoy es tan, ingenua, digámoslo así, que sabiendo que el mismo pontífice de Roma decretó que el purgatorio no existe, que el limbo no existe. Sin embargo, la gente sigue creyendo en las ánimas del purgatorio. Ánimas del purgatorio. ¿Quién las pudiera llorar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. No se me han olvidado los misterios gozosos, los gloriosos, los quejambrosos, de todo. Eso no existe. Ahora, si usted me muestra en la Biblia que existe el purgatorio y el limbo en la Biblia, se lo creo si la Biblia lo dice. Ahora, haciendo esta introducción, vamos a meternos a lo que sí existe en la Biblia. Lo que sí existe en la Biblia, escrito y en la práctica. Voy a mencionarles algunos ejemplos. Primero,
El infierno, amigo, no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Eso lo acaba de decir el Señor. Id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para el hombre. Pero como el hombre hizo lo mismo que el diablo, entonces Dios tiene que decir, vayan ustedes al fuego eterno, lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y si usted va más adelante en Apocalipsis capítulo 20, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Eso existe en la Biblia. Primero, no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y sus ángeles, pero como el hombre hizo lo mismo, se rebeló contra Dios, el hombre tendrá que ir un día a hacerle compañía a Lucifer. Segundo, ¿estamos, hermano, aquí? No, tranquilo, no se sienta en el infierno todavía, hermano, tranquilo. Hay un remedio para eso. Jesucristo es el remedio, el único remedio es Jesucristo. Dos, el infierno es un lugar donde se tiene memoria. ¿Se acuerdan de la historia de Lucas 16? Entonces vamos a hablar de lo que sí existe. Ustedes recuerdan bien la historia de Lucas 16, ¿cierto? Había un hombre. No es una parábola, no es una metáfora, es un hecho real. Alguien decía, alguna vez un predicador nuestro decía, que eso era una hipótesis de Jesús. Resulta que es una hipótesis, algo que puede ocurrir o puede que no. Jesucristo nunca habló hipotéticamente, porque Él es Dios y Él sabe todas las cosas desde el principio hasta el fin. Él no tiene que decir, hombre, de pronto sí, de pronto no. No. En los términos de Jesucristo fueron siempre, de cierto te digo. Ni un paso atrás. Jesucristo no habló hipotéticamente. El texto dice, había un hombre. Es un hecho real, había. Que se vestía de púrpura y hacía banquete con esplendidez cada día. La Iglesia Católica lo llama el rico Epulón. Eso es cuento de ellos porque no, en la Biblia no aparece el nombre de él. Dice que había un mendigo llamado Lázaro. Este mendigo se acercaba a la puerta del rico a mendigar y lo único que le echaban eran los perros para que lamieran las llagas del pobre Lázaro. Murió Lázaro. Es una historia bíblica, la contó fue el Señor. La dijo el Señor, nadie más. Murió el mendigo y escuche, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Un cristiano muere, lo he dicho aquí muchas veces, un cristiano fiel muere y es llevado por los ángeles al paraíso. En el Antiguo Testamento se llamaba el seno de Abraham porque no existía o el paraíso estaba cerrado, porque el paraíso lo cerró Adán cuando pecó, y por eso es que Dios puso querubines a la entrada del paraíso para que el hombre no pudiera entrar, y por eso se cerró. Cuando ya se convierte el paraíso en un asunto espiritual, en el Antiguo Testamento los justos que vivieron en el Antiguo Testamento por la fe, porque quienes vivieron en el Antiguo Testamento por la fe, aún sin ley, se salvaron, porque es la fe lo que salva a la persona. El camino de Dios es la fe siempre. Entonces, después en el Nuevo Testamento, Jesucristo abrió el paraíso que Adán cerró. Le dice Jesucristo al rico, al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, la resurrección de Cristo
abrió el paraíso. Dice la Biblia que murió el rico y fue sepultado. Y dice, y en el infierno alzó sus ojos. Estoy hablando, diciéndoles que en el infierno hay memoria, en el cielo no. Los que mueren en Cristo, en el cielo no hay memoria de lo que hay aquí. No hay memoria. Pero los que mueren sin Cristo sí tienen memoria. Porque parte de lo que la Biblia llama el fuego eterno, no es que Dios le va a meter candela, como dicen los católicos, está en la séptima paila, y que Satanás le mete guayacán para que la paila hirva. Si eso fuera así, una persona en el fuego dura minutos y se murió y se acabó todo. No, el fuego eterno no es fuego literal, es el fuego de la conciencia. El hecho, y por eso es que dice que en el infierno hay memoria. ¿En qué consiste? En que usted en el infierno se va a acordar de lo malo que hizo en la tierra. Pero usted con Cristo en el cielo no se va a acordar de lo que pasa en la tierra, porque estará en un lugar llamado paraíso, en un estado de gozo, de satisfacción, de plenitud, hasta la resurrección de los muertos. Y póngale cuidado, hermano. Memoria. Es una historia que he contado yo mucho aquí, pero como estamos hablando del infierno, entonces, mire que la Biblia habla del nombre de Lázaro, pero no menciona a Lázaro que estuviera interviniendo ni hablando, porque Lázaro allá no tenía memoria de lo que pasaba aquí. Por eso es que no aparece en ninguna parte de Lázaro hablando. El rico que murió en pecados, murió sin Cristo, el rico fue sepultado. A usted lo pueden sepultar con bombos y platillos, con mariachis o lo que sea, ¿sí? Pero de nada sirve. Sus amigos lo acompañan hasta la tumba, y de ahí en adelante, ¿quién lo va a acompañar? Hermano, sus hermanos, sus familiares lo acompañan a usted hasta la tumba, pero de ahí en adelante los ángeles se lo llevan al paraíso de Dios. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Entonces, el rico alzó sus ojos. Alzó, que indica que el infierno está abajo. El camino de la sabiduría, el camino de Dios, de la sabiduría, es para apartarse del Seol abajo, dice Proverbios. Alzó su voz y vio a Lázaro. Oiga, vio a Lázaro. Vio. Lázaro a él no lo vio, porque el tema no era con él. Vio a Lázaro, se acordó de Lázaro. Noten ustedes, hay memoria del infierno para los que mueren sin Cristo. Vio a Lázaro, lo reconoció. Padre Abraham, envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le respondió estas palabras: no, no se puede. Acuérdate. Abraham le recordó al rico: acuérdate. O sea, lo puso a que recordar: acuérdate que tú en la vida tuviste de todo. Tú eres ahora atormentado, pero Lázaro no tuvo nada, ahora es consolado. Acuérdate, rico. Entonces le dice además: hay una gran cima entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de allá para acá no pueden, ni de acá para allá. Ya no, ¿me entendieron, cierto? A mí se me lengua la traba aquí, hermano. Mejor tomemos agua. ¿Quieren agüita? Compre. Pongan cuidado a la historia.
Hay una gran cima, y hago un paréntesis aquí, a los amigos. Las personas que creen en la oración de los muertos, en las personas que creen que su papá o su mamá o su abuelo, quien sea, está intercediendo por usted allá. O los que creen que rezando por el difunto, que murió ayer o como haya sido, como dice las letanías, o no sé cómo se llama eso, ánimas del purgatorio y quien las pudiera aliviar. Orando por los muertos, amigo y hermano, orar por los muertos está prohibido en la Biblia. No se puede orar por los muertos. Ni usted puede depender de que mi abuelo o el que sea, dice la gente, es que mi mamá o mi abuela o el que sea está intercediendo por mí en el cielo. No. Hermano, amigo, por usted no interceden los muertos nunca. Por usted no interceden los ángeles nunca. El único intercesor es Jesucristo. El único mediador es Jesucristo. Por eso, aunque nos llamen los Jesús solos, solo Jesucristo tiene el poder de salvar y de perdonar pecados. Solo Él. Ni su familiar, el que se haya muerto, no lo puede salvar. El texto dice, hay una gran cima entre nosotros y vosotros. De aquí para allá no pueden pasar, de allá para acá tampoco, lo dice la Biblia. Es decir, que mis oraciones no pasan de aquí para allá. Si usted está intercediendo por el familiar suyo que murió borracho, perdido, ay Señor, salva a Cosiaca o a Pedro Rimanes o a Ruperto, salva lo que se murió en pecado, nada de eso sirve. Imagínese usted un borracho bien borracho, un pecador bien adúltero, rezando para que Gabriel o el que sea ya en la otra vida salve al borracho que se murió. Amigo, qué pena, la salvación es aquí. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No es allá, es aquí. Usted se tiene que salvar, es aquí. Por muchos aniversarios que le hagan a usted, por muchos que hagan aquí por usted, no se va a salvar. Eso lo dice la Biblia, hermano. No lo digo yo, no lo dice la iglesia pentecostal, lo dice la Biblia. Yo, y fuera de mí no hay quien salve. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. Gloria a Dios. El ángel le dice a José, se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia dice, ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La Biblia dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. La Biblia dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La Biblia dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La Biblia dice, porque no se hizo Dios hijo a sí mismo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en él ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito
Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que hace lo bueno viene a la luz, para que se sepa que sus obras son hechas en Dios. La Biblia dice: el que oye mi palabra y cree tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano y amigo, no hay otra alternativa. Solo Jesús de Nazaret fue el que murió. No hay, hermano, no hay ánimas, ni Pedro, ni Pablo, ni vírgenes, ni nada de eso, nada. El único que murió en la cruz fue Jesús. Amén, amén. Si quiere tener iglesia, muera en la cruz y resucite al tercer día. El único que murió en la cruz fue Jesús, y que resucitó al tercer día fue Jesús. Y por eso creo en Él, porque vive y vive para siempre. Aleluya. Entonces, sigue el diálogo. Está diciendo, su oración de aquí para allá no llega, porque la Biblia dice: hay una gran cima. Y si los muertos pudieran orar por usted aquí o interceder, tampoco. La Biblia dice: el que ha muerto no tiene más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. La Biblia dice: el que vive, éste te alabará. Entonces la historia dice: no hay forma. De aquí para allá o de allá para acá, no hay. No pierda tiempo. ¿Sabe qué? Arrepiéntase, si quiere ser salvo. Y si algún familiar suyo murió en Cristo y lo quiere volver a ver, tiene que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús y perseverar hasta el final. Esto no es que se bautizó, ya lo estoy, está descarriado. No. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, una gran cima hay entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a allá tampoco pueden, o de allá para acá. Padre Abraham, el diálogo sigue: ya que para mí las puertas se cerraron, porque usted muere sin Cristo, amigo, y se cerró la puerta. Y cuando Dios dice se cerró, se cerró. En el diluvio, Dios le ordena a Noé: entra tú, tus hijos, tu esposa, tus nueras y los animales. ¿Y quién cerró la puerta? Dios. Le aseguro que durante esos 7 días que estuvieron allí encerrados, me imagino a Cam, Sem, Cam y Jafén intentando ver la puerta. Mi papá está loco. 7 días, 6 días llevamos aquí encerrados y mire, no hay, está más caliente que... Pero ahí es donde quisieron salir seguramente, pero Dios cerró la puerta. ¿Y sabe qué dice la Biblia, amigo? Dios es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entre tanto que la puerta esté abierta, arrójate a los brazos de Cristo. El día que esta iglesia sea arrebatada, se cerró la puerta. Y mire usted lo que dice también en Mateo 25, de las 10 vírgenes. Aunque esa es una parábola dirigida netamente a Israel en la gran tribulación, pero la tomo como un ejemplo. Habían 10 vírgenes, repito, no aplica a la iglesia, eso aplica a Israel en la gran tribulación, pero lo tomo aquí como un referente. Habían 10 vírgenes, esas 10 vírgenes representan la nación de Israel, no es la iglesia. Indica que en la gran tribulación de la nación de Israel toda, solo van a querer la mitad, los otros no van a querer.
10 vírgenes que esperaban al esposo. Se durmieron todas 10. A la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. De las 10, 5, aunque estaban dormidas también, pero 5 de ellas tenían aceite. Se levantaron, y las que no tienen aceite, las que no oran, las que no vienen al culto, las que se conforman de cualquier manera, le dijeron a las 5: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Las 5 prudentes le dijeron: mire, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan a los que venden. Entre tanto ellas iban y regresaron. Dice la Biblia, se cerró la puerta. Y lo tomo como referencia. Llamando, de adentro le respondió el Señor: de cierto os digo que no os conozco. Gritaban: ábrenos, no os conozco. Oiga eso, que Dios le diga a usted: no te conozco. Señor, pero ¿no se acuerda que yo hablaba en lenguas el 20 de julio? Yo saltaba, yo brincaba, mejor dicho, no sé quién es usted. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, predicamos el evangelio. Y dice la Biblia: y Él os dirá: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir, hermano, que aunque usted está en la iglesia, hay gente que se pierde. ¿Se acuerda usted de la parábola de la moneda perdida? La moneda se perdió en la casa, en la misma casa. Hay gente en la iglesia que se puede perder en la misma congregación. Estando en la misma congregación o en su propia casa se puede perder. Entonces, no es el que se llama evangélico el que se va a ir con el Señor. No, es el que tenga su lámpara encendida. Y se cerró la puerta y no hay nada. Uno ve en las iglesias mucha gente que pide el bautismo a última hora. Y los hermanitos son tan buena gente, tan buenos que son, tan lindos, que ven gente que ya no ni habla: hermano, venga, bautícelo, venga. Vaya que uno no lo bautice, verá la regada que se pegan con uno. Gente que nunca vinieron a un culto, nunca, quizás nunca oyeron el evangelio, pero que un familiar, por alguna razón: hermano, venga, bautíceme, el viejito, la viejita que se va a morir, ya ni habla, no come, bautícela. Iba a la iglesia, nunca fue, no le gustó el evangelio, pero bautícela. Se murió el otro día, durmió en el Señor. Hermano, no seamos ingenuos. Así no es. La persona tiene que oír el evangelio, creer el evangelio, nacer de nuevo. Es decir, la persona tiene que ser consciente de lo que está haciendo. El que creyere y se bautizara será salvo. A veces mucha gente, muchos hermanos muy queridos vienen y los hacen bautizar. Bueno, dejémoslo así mejor. No quiero pelear con nadie. Pero termino aquí porque el tiempo también se me acabó. Apenas voy en el 2. Hay una gran cima, dice. Bueno, entonces el rico en el infierno, oiga, en el infierno se había muerto, pero era consciente, tenía memoria. Los que se pierden, se mueren sin Cristo, en el infierno tienen memoria. Abraham le dice: acuérdate. Es decir, lo llevó a que recordara que tú en la tierra tuviste muchos bienes, ahora tú eres atormentado y este es consolado. Entonces el rico le dice a Abraham: Señor, padre Abraham, mire, ese tipo era judío, porque Abraham lo llamó hijo
y él llamó padre a Abraham. Es decir, que aunque era judío se perdió. Hermano, hay gente que aunque evangélicos se van a perder. Dura esa palabra, pero hay evangélicos que no caminan con Dios. Caminan con la iglesia, al lado de la iglesia. Y si no, pregúntenle a todos aquellos que en la pandemia no volvieron. Caminaban al lado de la iglesia, al calor de la iglesia. Cuando ya no hubo congregación, 5, 6 o más meses, desaparecieron. Porque hay gente que no conoció al Señor. Caminan al calor de la iglesia. Pero cuando no tienen una congregación, chao hermano. Chao, no te conozco. Entonces el rico dice, ya que yo me perdí, envíe a Lázaro para que le anuncie a mis hermanos. Tengo 5 hermanos en la tierra. O sea, se acordó. Entonces la segunda parte es que en el infierno hay memoria de los que mueren sin Cristo, porque eso es parte del castigo del fuego eterno. Es que el impío tendrá memoria de lo que hizo aquí en la tierra malo, y ya sin remedio, porque cuando usted reacciona en la tierra y puede enmendar su error, hombre, me arrepiento, pero allá no hay forma de nada, se perdió. Tengo 5 hermanos en la tierra que viven como yo, para que Lázaro les anuncie, para que no vengan a este lugar de tormento. Abraham le respondió, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos, porque si no oyen a Moisés y a los profetas, está hablando de la ley, es decir, no oyen a la ley, tampoco se persuadirán aunque alguien se levante de los muertos. Mire qué duda eso, ¿no? Entonces cuando la persona se empecina a no creer, no cree y punto. Eso es lo que le pasó a Abraham, se empecinó a no creer, no creyó, 10 veces Dios lo llamó, no quiso y se perdió. El destino de Faraón fue el fondo del mar y hasta luego. Amigo, le doy este consejo. Nosotros quizás somos muy insistentes en esto, pero es porque conocemos la Biblia. Hay un infierno que usted debe evitar, lo debe evitar, y un cielo que usted debe ganar. ¿Cómo? En el vicio, en el pecado, amigo, se va a perder. No se lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesucristo dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso es real. Lo dijo el Señor, no lo dice el pastor, no lo dice la iglesia pentecostal. Dios les bendiga, amigos y hermanos. No sé si me habrán entendido. Gloria al Señor. ¿Quiere que oremos, hermanos? Vamos a orar. Y créame que no lo hicimos por asustarlo, lo hicimos por advertirles. Miren la concordancia general, hermanos, para que vea cuántas veces está la palabra infierno en los evangelios y en las cartas, más que en cualquier otra parte de la Biblia. Señor, te damos gracias, Padre, te alabamos en esta noche por tu palabra que es viva y eficaz. Señor Jesús, ayuda a los amigos para que se libren del infierno. Hay un infierno que se puede evitar y hay un cielo que se puede ganar. Tú eres, Señor Jesús, el Salvador del mundo, Redentor del mundo, único mediador entre Dios y los hombres. Ni santos ni ángeles pueden mediar nuestra salvación. Tú fuiste el que moriste en la cruz y por tanto es el único que tiene derecho a salvar, a perdonar y a reconciliar al hombre. En el nombre de Jesús.